Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar esta cápsula número 5 sobre el tema de la salvación en Jesucristo, la salvación de Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver el tema de la niñez espiritual y la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el Espíritu de la verdad, cuando estamos en el Evangelio de la verdad, cuando hemos nacido del Espíritu Santo, cuando realmente ya somos hijos de Dios verdaderos, nacemos como niños. Y como cualquier bebé natural que nace, que necesita ser protegido por sus papás, alimentado por su mamá, y todos esos cuidados porque son bebés y luego son niños, igual Cristo Jesús, Dios, el Padre, nos cuida y nos alimenta, pero tenemos que poner nuestra parte porque somos humanos que ya entendemos y tenemos conciencia, pero somos niños espirituales. Entonces, el discernimiento espiritual del bien y del mal no lo entendemos. Hay cosas que nosotros creemos que son buenas y son malas para nuestro espíritu, son malas para nuestra alma, son malas para nuestro cuerpo, son malas para nuestra vida, porque traen un trasfondo espiritual oculto. Entonces, es la revelación de la Escritura donde Dios nos muestra y nos advierte cosas que no nos debemos de involucrar, como aquellas cosas que sí, y la situación en la relación personal con Él, y cómo debemos de crecer como hijos de Dios, conociendo la palabra que es espiritual, la Biblia, que la coloca el Espíritu Santo en nosotros, para ir creciendo a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y ser ancianos en el Evangelio. Gente muy madura espiritual, no importa la edad, sino gente que está llena de la sabiduría, del conocimiento, y tienen los frutos del Espíritu Santo en ellos para que puedan manifestar y ser testigos de Jesucristo. Pero sobre todo para cuidar la salvación. La salvación es gratis, pero se nos puede perder en el camino. Es decir, nosotros nos podemos perder si no estamos creciendo en Cristo. Es por eso importante este tema. Por eso puse esta gráfica donde vemos, así como en el crecimiento natural de un ser humano, igual tenemos que hacerlo en Cristo. Ahora bien, puntos importantes antes de entrar en el tema. Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos, justos no es porque hacen justicia desde que nacen en Cristo, porque hay cosas que Dios nos va a ir ayudando a quitarnos para ya no seguir haciendo las cosas de antes. Es un proceso de cambio muy hermoso, pero requiere de nuestro compromiso con Él y nuestro caminar con Él. Pero dice la Biblia que lo que Dios en ese proceso, que la senda de los justos Dios le llama a aquellos que ya tomaron el sacrificio de Cristo a su favor, que ya aceptamos por fe a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que nos hemos rendido a que Él dirija nuestras vidas. Entonces, dice que es como la luz de la aurora, cuando apenas empieza a amanecer, acaba de amanecer, dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sigue aumentando la luz del día hasta mediodía, que está la plena luz intensa. Así es la vida de un creyente, de un cristiano. Pues si yo nací en una religión que me dicen que tengo a Dios y yo no veo ese crecimiento espiritual en mí, es que estoy en una religión de mentiras. Simplemente creyendo y persinándome y creyendo muchas cosas y teniendo fe a tantas gentes y a tantas cosas y pensando que mi iglesia es la única, pero mi vida sigue siendo un desastre. Y me refiero a un desastre, puedo ser muy exitoso en lo económico, negocios, pero un desastre en mis relaciones interpersonales, con mis hijos, mi pareja, con los demás, vecinos, es un desastre. Siempre frustrándome porque no obtengo lo que quiero, mil problemas, que no es el tema ahorita. Ahorita entendamos que es un proceso de crecimiento espiritual, por eso pongo estos textos. Filipenses 1:6 dice el apóstol Pablo que él estaba persuadido que el que comenzó, que fue Dios, la obra en alguien que nació de nuevo, él la perfecciona hasta que el día Jesucristo venga o que nosotros vayamos a él al morir, antes de que él venga por segunda vez. Pero él va perfeccionando, perfeccionando a sus hijos, porque dice el libro de Romanos que él nos está haciendo a la misma imagen del Hijo, el Padre. O sea, Dios Padre nos va transformando de gloria en gloria, también lo dice el libro de Corintios, a la imagen de su Hijo. Nosotros cada vez nos parecemos más a Jesús en nuestra manera de vivir y de actuar, y de pensar incluso.
Entonces, si no está pasando esto en mi vida, yo necesito poner atención que no estoy en la salvación. Estoy en una religión confiándome en dogmas de fe y en ritos, en rituales, en sacramentos, aún y en los evangélicos equivocados, ¿verdad? Dice Salmos 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. O sea, Dios cuida a los que le honran a Dios, para que estén conmigo. O sea, Dios los va a proteger. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces Dios usa a los hijos que están en el camino de perfección, no que son perfectos. Nadie podemos llegar a ser perfectos como Cristo lo es, pero sí vamos en un camino de ascenso a la medida de la fe del varón que es Cristo. Entonces, ese proceso de crecimiento debe estar patente en cada creyente. Si no está, es que no estoy en la fe. Aquí pongo una gráfica de un adulto que todavía se viste como bebé, todavía trae sus pañales y su chupón, pues porque en el cristianismo hay muchos cristianos inmaduros que no leen la palabra de Dios, que no conocen la palabra de Dios y lo poco que conocen lo cambian para su beneficio. No, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, o la usan para atacar a las personas. No, la Biblia dice que te vas a ir al infierno. Eso es un grave error. Entonces, aquí la cuestión es que los cristianos inmaduros no saben discernir el bien y el mal. Entonces empezamos con esto, que 1 Corintios 3:1 vemos un caso donde el apóstol Pablo regaña a la iglesia de Corintios porque ellos estaban actuando como niños en Cristo, o sea, como recién nacidos del Espíritu Santo. No conocen todavía la Biblia, como si no conociesen la Biblia, no saben que hay 39 libros del Antiguo Testamento, no saben que hay 27 libros del Nuevo Testamento, no saben ni cómo se llaman los libros, no saben ni cómo están seccionados, no saben ni quién los escribió, en qué lapso de años se escribieron, ahora no conocen ni siquiera el texto de cada uno de los libros, son inmaduros. Y a través de la escritura Dios nos da crecimiento, porque el único que da crecimiento es Dios, ahorita lo veremos. Dice 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermano, les dice Pablo, no puedo hablarles como espirituales, o sea, no puedo hablarles como hijos de Dios, espirituales ya, sino que todavía andan en la carne, como a niños en Cristo. Aquí nos confirma que cuando nacemos somos niños en Cristo y actuamos todavía medio carnales, pero ya tenemos conciencia de pecado y conciencia de Dios, que eso nos hace tener temor y tener agradecimiento y tener cuidado, y cada vez que volvemos a pecar, llegamos llorando a los pies de Cristo que nos perdone, y antes nos reíamos de los pecados, de la mayoría de ellos. Como a niños en Cristo, os di de beber leche, dice Pablo, y no vianda, o sea, les di de comer alimento ligerito para que lo puedan digerir, porque si les doy carne, no la pueden digerir, les va a doler, les va a caer de peso, porque aún no erais capaces. Y como veo, ni aún son capaces todavía de comer alimento sólido, porque todavía son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, pleitos, disensiones, divisiones, ¿acaso no sois carnales y andáis como los hombres, o andáis como antes de Cristo andaban? Entonces sí hay un antes y un después, como lo vimos en otra cápsula, pero sobre todo hay una gran diferencia de andar en la carne y andar en el espíritu. Que los que tengan religión y digan que son hijos de Dios no conocen esas diferencias es porque todavía no están en Cristo, aunque les den sacramentos. En Cristo hay una gran diferencia de la carne y el espíritu que se vive todos los días y que a través de la escritura Dios nos explica los procesos y qué está sucediendo en nosotros. Y Dios se manifiesta. Y es extraordinario. Pero no nos creamos a lo que las religiones nos digan. Creamos lo que la Biblia nos establece, porque esa es la verdad. Muy bien. Entonces, si hay cristianos que todavía siguen peleando con sus vecinos, que siguen peleando con todos en la casa, que siguen todavía, es porque les falta madurar. Les falta crecer en Cristo. Les falta conocer la Escritura más todos los días, alimentarse de ella en su alma, para tener el conocimiento de Dios, el entendimiento, y que Dios sobre con su Espíritu en gracia para irnos dando crecimiento y crecimiento y cada vez parecernos más a Jesús y menos al viejo de nosotros que éramos antes. Dice Hebreos 5:11 sobre la misma dirección, dice, advertencia contra la apostasía. En el cristianismo en este tiempo hay mucha apostasía, es decir,
muchos nos decimos cristianos y la gente lo que ve a nosotros es gente tremendamente equivocada, que sigue peleando con la pareja, que sigue peleando con los hijos de una forma equivocada, no ordenada y no disciplinando en el temor del Señor. Entonces que siguen haciendo tranzas en el trabajo, que siguen mintiendo, engañando, totalmente no parecen cristianos, no deberían decirse cristianos, pero realmente sí hay cristianos inmaduros, se quedaron como bebés y eso los tiene lejos de Dios y los tiene lejos del crecimiento y los tiene con muchas consecuencias de dolor y sufrimiento por su pecado. Entonces, dice aquí Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decirles, todo lo que estaba explicando el autor de Hebreos en ese capítulo. Dice, porque debiendo ser ya maestros, yo quiero resacar este principio, porque debiendo ya ser maestros en la Biblia, en el conocimiento de Dios, en el discernimiento del bien y el mal, después de tanto tiempo que han estado aquí en el templo y que se nacieron de Cristo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Después de años y años, todavía siguen siendo niños en Cristo. Ya habían llegado a ser tales que tienen necesidad de leche. Quieren que les vuelvan a dar chupón y biberoncito o leche a la mamá cada 3 horas. Porque no saben comer alimentos sólidos, porque no disciernen, porque no tienen revelación del Espíritu Santo, porque no han querido caminar con Cristo. Les gusta este mundo, los pecados de este mundo y el libertinaje, pero sí les gusta ir a la iglesia de vez en cuando o ir todos los domingos a la iglesia y pensar que con eso ya están bien. Les gusta seguir sacramentos y ya creen que están bien, porque así les enseñaron. Pero la Biblia nos enseña una cosa muy diferente. Nos dice que tenemos que ir creciendo y creciendo en santidad. Tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso dice que aquí que hay que volverles a enseñar y no pueden manejar alimentos sólidos cuando ya tienen años de cristianos. Entonces el verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche otra vez, pues es inexperto en la palabra, está empezando a leer otra vez como si fuera así, es inexperto en la justicia de Dios, porque es un niño, pues todavía no conoce que hacer ciertas cosas son malas para su alma, no sabe que hacer ciertas prácticas son equivocadas, no sabe cómo dirigir a su familia, no sabe ella cómo someterse a su marido en el temor de Dios y en el amor de Cristo, no saben muchas cosas porque no han sido adiestrados en la palabra, no han comido la palabra y no han crecido, porque el único que da crecimiento es Dios. Entonces los hombres, ellos, los cristianos que son niños y que son inmaduros, pueden meterse a los mejores seminarios del mundo, donde salen los mejores maestros del mundo de la Biblia, y siguen siendo iguales, porque los seminaristas no van a dar el crecimiento lo da Dios, aquel que quiere realmente amar a Dios, seguir a Dios, estar con Dios, Cristo le hace crecer. Dice el 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, la cuestión aquí es, ¿por qué tengo que ser maduro? Para darme cuenta que es bueno para mi alma, que es malo para mi alma, para mi ser. Porque Dios me lo explica en su palabra. Entonces yo teniendo esa madurez, puedo cuidar mi alma mucho mejor y puedo alabar y honrar y testificar de Cristo mucho mejor. Entonces puedo dar alabanzas a Dios mucho mejor en mi comunión íntima, porque aprenderé de la Escritura, pero también puedo testificar de Cristo ante los demás de una forma correcta, porque estoy como un cristiano maduro. Y también puedo diferenciar y darme cuenta lo que es malo para cuidarme de eso. Continuando, dice Colosenses 2:19 que algunos no se toman de la cabeza que es Jesucristo, o sea, Cristo nos dice en Juan 15 que lejos de él nada podemos hacer, que solamente en él podemos dar frutos del Espíritu Santo. Entonces, dice que no nos tomamos bien de Cristo o no se toman bien de Cristo a algunos, en quien es el que en todo el cuerpo él lo nutre, uniéndonos con coyunturas y ligamentos. Es una figura que establece el apóstol Pablo, donde Cristo con los dones espirituales que nos da, don de profecía, dones estos, don de ayuda, el discernimiento de espíritus, don de palabra, nos estamos edificando en la misma congregación unos a otros. Todos nos ayudamos en los dones que son las coyunturas y los ligamentos que Dios pone entre los hermanos en una misma congregación.
Porque el cuerpo de Cristo, aunque es a nivel mundial una sola iglesia, que nada tiene que ver con una organización mundial eclesiástica, sino con los que tienen al Espíritu Santo, que puede ser de toda lengua y nación y de diferentes denominaciones, eso no tiene nada que ver, pero los que son del Espíritu nos reconocemos unos a otros en el Espíritu y no tenemos dudas. Los que no entienden esto ven como que son muchas religiones, muchas sectas, porque no entienden esto, porque ni siquiera unos son niños en Cristo, no han nacido, y otros que son niños no entienden, porque no tienen el discernimiento para entender este tipo de temas. Pero aquí dice que el crecimiento que quiero destacar, ojo, el único crecimiento para un cristiano lo da Dios. No lo da el hombre. Lo vemos también en este pasaje, en 1 Corintios 3:6, dice el apóstol Pablo, yo planté, o sea, yo fui a establecer la iglesia en Corintio cuando Dios los convirtió al Evangelio, Dios los convirtió a Cristo, yo les prediqué, se convirtieron, se dieron cuenta de su pecado, aceptaron a Cristo, Dios los aceptó en la iglesia, Dios los metió a la iglesia, Dios los metió a su cuerpo. Dice, y luego después fue Apolos, otro compañero que fue a predicarles, o sea, fue a darles clases, maestría bíblica, a reafirmar la fe del Evangelio en ustedes, a hablarles del Evangelio. Entonces es como si él hubiera ido a regar después de que yo planté, pero ni él ni yo somos nada, somos servidores de Dios, decía Pablo en otro texto. El crecimiento lo ha dado Dios, no lo doy yo ni lo da Apolos, lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, solo Dios importa, es el único que da el crecimiento. Por eso los que somos de Cristo sabemos que solo a Cristo buscamos, solo a Dios Padre pedimos y clamamos, solo el Espíritu Santo nos puede guiar a esa verdad, y solo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenemos comunión, aunque nuestra comunión firme es con su Hijo Jesucristo, porque a eso nos llamó para estar en comunión constante con Él. Entonces, por eso no pedimos ni al Arcángel Miguel, ni le pedimos al Arcángel Gabriel, que son siervos de Dios, que son grandes guerreros de Dios, que son una bendición para la humanidad, pero Dios nos dijo que a ellos no, que nada más a Él, al Padre, al Hijo o al Espíritu, porque son los únicos que tienen el poder de oír a todos al mismo tiempo y de atender a todos al mismo tiempo. Los ángeles tienen que ir, trasladarse de un lugar a otro y tienen que viajar de un país a otro. Ellos no pueden estar en todos los lugares al mismo tiempo, ni pueden oír las oraciones del mismo tiempo, y la Biblia en ningún lugar dice que hagamos eso, nos prohíben eso. Entonces, por eso hay muchas creencias religiosas que son muy bonitas y muy así, y se defienden equivocadamente, pero sus vidas siguen destruidas y sus familias también, porque no quieren oír la verdad del Evangelio. Pero aquí te dice que el único que da crecimiento es Dios. Dice Efesios 4:14 que si no crecemos seremos como niños fluctuantes, que nos va a llevar cualquier doctrina cristiana, secta cristiana, nos va a convencer de que ellos tienen la verdad, porque son hombres que Dios usa a Satanás con mañas, con estrategia, hasta con poder que andan sanando, y son astucias de error para llevarse a los que son indoctos, a los que no estudian la Biblia, a los que no quieren crecer en Cristo y habían nacido en Cristo. Entonces, si esto es verdad y lo dice la Biblia, claro que lo es, entonces, ¿por qué no cuidarnos correctamente? ¿Por qué seguir siendo inmaduros en nuestra manera de pensar, en el sentido de decir, no, yo ya tengo sacramento y ya soy salvo, no, ya soy de tal religión, yo soy salvo? ¿Por qué ser tan orgullosos, soberbios y vanidosos y decir, no, lo que yo creo está bien, cada quien puede creer lo que quiera, pero sabiendo que estamos todavía sufriendo y cometiendo pecados y no buscamos a Dios todos los días, no leemos la Biblia todos los días, no veo el crecimiento que Dios está haciendo en mi vida, no veo cómo Él me está haciendo a la imagen de su Hijo Jesucristo, no lo experimento, no lo disfruto, no le doy gloria y alabanza con mis labios todos los días? Entonces, ¿por qué decir nada más es una cuestión religiosa, persinarme, por ahí pedirle ayúdame que no me pegue el mal, nada más pedir ayuda, 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 y a Él no le ofrezco nada más que a otras personas que yo creo que son de Dios, que son del cielo, pero mi relación con Él es muy limitada? ¿Cómo pienso que eso es la verdad? Porque así me enseñaron y la cultura de nuestras naciones nos lo enseñó y las tradiciones de las culturales también, pero es mentira. Yo tengo que estar creciendo y dejar de ser un niño en Cristo. Entonces, segunda de Pedro 3:16 dice, en todas sus epístolas, estaba hablando el apóstol Pedro a la iglesia, que el apóstol Pablo escribió muchas cartas, son epístolas, hablando en ellas cosas importantes, y muchas de estas cosas que habla Pablo
son tan profundas y espirituales que son difíciles de entender, mas aquellos que han alcanzado madurez la entienden. Dice, las cuales los indoctos, o sea, los que no leen la Biblia todos los días y se dicen cristianos, y que son inconstantes. ¿Inconstantes en qué? En vivir una vida con Dios, en comunión íntima, en una relación personal profunda, no nada más de vez en cuando o cuando se necesite. Entonces, por un lado no leen y por otro lado no tienen una buena relación personal profunda con Dios y no son constantes en ir todos los servicios de enseñanza bíblica, todos los servicios de culto para Dios, no son constantes en su devocional con Dios diario, no son en su lectura, no son constantes. Dice, ellos, dice, tuercen las escrituras, las entienden como ellos creen, porque el Espíritu Santo no está participando ahí con ellos. Entonces, así también tuercen las otras escrituras del Antiguo Testamento para su propia perdición. Se pierden. Son ovejas que llegaron y se perdieron porque no fueron fieles. Primera de Pedro 2:2. Entonces, por eso este es el consejo de Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Aquí es otra dirección que es la leche. La leche en aquel tiempo era como el primer alimento que se recibe. Pero aquí es una ilustración que Pedro dice, ¿cómo es que ustedes deben de desear alimentarse de esa palabra para no ser cristianos inmaduros y ya crecer como cristianos maduros, fuertes, firmes, santos? Deseando todos los días, o sea, es algo que yo tengo que exigirle a mi alma, porque a lo mejor no me va a llegar solo así del cielo. Yo tengo que exigirme leer la escritura, desear leer la escritura. ¿Cómo? Que llegue mi gusto, mi apetito, mi deseo, mi anhelo, como los niños cada 3 horas lloran y lloran y lloran para que mamá les dé pecho. Quieren leche, tienen hambre cada 3 horas. Así dice el apóstol Pedro que tenemos que desear el alimento que Dios nos da todos los días a través de su palabra y su espíritu en esa comunión con Él y en esa lectura de su palabra para que crezcamos para salvación. Hay que crecer en la salvación. Dios nos da la salvación cuando nosotros nos convertimos a Él, cuando nacemos del Espíritu, somos nuevas criaturas, todas las cosas son hechas nuevas y todo lo demás es tirado al fondo del mar, el pecado y lo anterior ya está destruido. Empezamos una nueva vida en Cristo, pero tenemos que crecer. ¿Por qué? Porque vamos a seguir aquí habitando en la tierra rodeados de pecado, rodeados de tentación, rodeados de tanta maldad, rodeados de espíritus inmundos que hacen maldades ocultas y no damos cuenta de dónde viene el golpe contra nosotros, pero Dios nos hace ahí sabios, entendidos, fuertes, para que reprendamos las tinieblas y no nos alcance el mal, para que vivamos en su justicia y no nos alcance el mal, para que disfrutemos de su luz admirable y siempre seamos luz en el Señor. Hay que crecer, hay que dejar de ser niños. Si yo no estoy viviendo todo lo que hablamos en esta cápsula, es porque todavía no conozco la salvación en Cristo. Busca a Dios, busca la salvación de tu alma, olvídate de todas tus creencias. Dios los bendiga. Hasta la próxima.